Bueno, pues si os parece pasamos a esta segunda parte. Tengo por orden de intervención a mi izquierda a Pedro Velasco Arévalo, de la Asociación Antebellum. Su ponencia va a versar sobre el arte de batallar en el siglo XV, transmisión de la cultura bélica a través de los tratados. Antes de reseñar un poquito su biografía, currículum, bueno, yo quiero destacar que él se puso en contacto con nosotros para poder traer algún taller y una exhibición de grima histórica que van a tener lugar mañana por la mañana y el domingo por la mañana. La sesión de mañana la hemos trasladado a la Casa de los Mora por motivos climatológicos y la del domingo es en el pabellón cubierto. Y agradecer, evidentemente, bueno, a todos los miembros de la asociación, a él en particular, a vosotros, que vinisteis y os desplazasteis y bueno, pues habéis tenido la deferencia de acompañarnos también durante la jornada de hoy. Pedro Velasco es presidente y miembro fundador desde el 2012 de la Asociación Cultural Antebellum. Se encarga, junto con el equipo directivo y socios de la misma, de organizar diversas actividades relacionadas con la investigación y divulgación histórica. A nivel profesional, se dedica al estudio, interpretación y divulgación de las artes marciales que se practicaron en el continente europeo durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Otra de sus ocupaciones es el estudio de la historia militar hispana de los siglos XIV, XV y XVI y la recreación histórica de hechos de armas y ejércitos desde la Baja Edad Media hasta comienzos de la Edad Moderna, en el contexto de las diferentes monarquías hispanas dentro y fuera de la península ibérica. A mi derecha, Beatriz Jiménez Bermejo, es conservadora jefe del Departamento de Uniformidad y Simbología del Museo del Ejército, situado en Toledo. Su ponencia va a versar sobre el conjunto de objetos de Boabdil perteneciente a la colección del Museo del Ejército. Yo tengo que agradecerle especialmente que se haya desplazado de Toledo hasta aquí, bueno, pues para participar en esta jornada. Sabemos que, bueno, pues al final las circunstancias familiares pues son difíciles y que haya aquí un esfuerzo extra para que esté hoy aquí, además, bueno, un viernes por la tarde-noche, así que de verdad muchísimas gracias. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, arqueóloga desde el año 2000 al 2012, conservadora jefe en el Museo del Ejército del Departamento de Conservación Preventiva y Restauración 2012-2015, jefa del área de conservación del Museo de Aeronáutica del 2015 al 2016 y conservadora jefe del Departamento de Uniformidad y Simbología del Museo del Ejército desde el año 2016 hasta la actualidad. Como digo, interviene en primer lugar Pedro Velasco y a continuación Beatriz. Y sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes... Vamos a ver. Esto para que así te puedan oír bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y vamos a comenzar con un acercamiento a fuentes documentales, pero desde una perspectiva diferente a la que los anteriores ponentes pues, han estado haciendo, lo que lo han hecho a través de las crónicas. Nosotros, desde nuestra asociación, una de las actividades que hacemos está relacionada con la arqueología experimental, que hablaremos después de ella, y la cultura material. Las crónicas, sobre todo si son contemporáneas mejor, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo tienden a desvirtuar un poco los acontecimientos históricos. Nos narran acontecimientos históricos pues en mayúsculas, de hechos que pasaron y después cómo han sido, pues por así decirlo, compilados para su transmisión en el tiempo. Los tratados históricos a los que nosotros nos acercamos son de índole diferente, son más bien de uso práctico, puesto que uno de los intereses de nuestra asociación es averiguar cómo se hacían las cosas. En este caso, dentro de un entorno bélico, es cómo se hacía la guerra, más que de sus consecuencias, sino cómo de manera práctica se guerreaba. Y para ello, pues al no haber estado en un campo de batalla, al no tener una máquina del tiempo y poder ver exactamente cómo se podía hacer la guerra, tenemos que acudir a una serie de tratados que eran manuales de cómo hacer la guerra. Y por así decirlo, cada cultura tenía sus propios manuales y su manera de transmitir la información. Aquí, en un principio, lo que tenemos es una página de un tratado italiano de finales del XIV, principios del XV, que se llama Flos Duelatorum, la flor de las batallas.
A pesar de ser un tratado italiano, la verdad es que aquí también ha tenido cierta influencia, puesto que, como ya veremos más adelante, había una transmisión de conocimiento más allá de nuestras fronteras, o de la frontera de los reinos que se daban en la península ibérica, con otros lugares de Europa. En este caso, la influencia italiana, tanto de un lado para otro, era muy, muy importante. Y aquí en este tratado, que no lo vamos a mostrar, pero que sí haremos referencia a él en algún momento, se mostraba de manera muy, muy detallada cómo se había de combatir. Bueno, han hecho ya la presentación, así que no voy a ahondar en esta parte. Bueno, la Asociación Cultural Antebellum, que es a la que represento, pues básicamente somos un grupo de aficionados a la historia, o sea, con profesiones de lo más diversos. Incluso hay gente que sí se dedica de manera profesional a la historia, o sea, como restauradores de patrimonio, historiadores, arqueólogos, y otros, pues, como en mi caso, somos meros aficionados, pero que por profesión al final siempre acabamos acercándonos a la historia, a su divulgación. Voy a adelantar un poco para no extenderme demasiado. Bueno, vamos a ir directo al lío. Metodología de trabajo. ¿Cómo nos acercamos a los tratados? Porque realmente primero hay que seleccionar. Tenemos que buscar una serie de tratados. ¿Y dónde se encuentran estos manuales? Pues actualmente repartidos por toda Europa, bueno, y muchísimos en Estados Unidos, puesto que ha habido durante el siglo XIX y siglo XX ciertas colecciones, ciertas universidades han hecho acopio de fondos antiguos y lo han trasladado pues fuera del continente europeo. O sea, actualmente este tipo de tratados de guerra están repartidos por todo el mundo, tanto en bibliotecas públicas como en colecciones privadas. Afortunadamente ahora tenemos internet y unas magníficas digitalizaciones a las cuales hay estudiosos que de manera pues totalmente altruista han puesto a disposición del público de manera gratuita. Hay un proyecto a nivel internacional que se llama Wiktenauer, o sea, os sonará como la Wikipedia, pero especializada en este tipo de tratados históricos. Entonces hay un hombre, un gran estudioso, que es el que encabeza este proyecto, Michael Childester, que está haciendo una recopilación, pues cada año bastante más, cada año van creciendo el número de tratados que se van descubriendo. Y se podría decir, bueno, pero ¿cómo es que todavía se van descubriendo? Porque hay mucho fondo antiguo que está sin catalogar. Entonces, gracias a proyectos como estos, hay una serie de investigadores que van recopilando fondos y se les va permitiendo acceder al fondo antiguo de esa biblioteca y con aportaciones económicas a hacer digitalizaciones, puesto que eso es un trabajo bastante delicado y requiere de medios bastante especializados que no podrían abordarse de manera gratuita. Una vez encontramos esos tratados y de manera tan generosa los ponen a nuestra disposición, pues tenemos que estudiarlos. Y aquí hay otra barrera de, bueno, yo por ejemplo, me gusta mucho la historia, pero yo no sé latín, y yo no sé latín renacentista. Eso ya en los libros que, por ejemplo, están impresos y son legibles. Si no, si están manuscritos, ya tenemos que acudir a paleógrafos, gente que pase a un lenguaje legible para que después el filólogo de turno pueda hacer una puesta al día en el lenguaje. O sea, incluso si tratamos de castellano, yo no puedo leer con facilidad el castellano antiguo. Eso tiene que haber un lingüista que me facilite esa labor. Cuando ya han pasado esos dos pasos, o sea, tanto los de la legibilidad como los de la transcripción a un lenguaje moderno, hay que estudiarlo. O sea, y un tratado no lo puedes estudiar sin conocer el contexto histórico, porque hay una serie de maneras de transmisión del conocimiento que han cambiado. Si yo no conozco el contexto histórico, no voy a entender qué era lo que querían transmitir. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que en nuestra época, cuando nosotros hablamos de algo moderno, todo el mundo, pues más o menos que tiene una cultura general, lo da por entendido. Pero cuando me hablan de algo contemporáneo a otra época, de una manera familiar, tengo que conocer el contexto histórico, porque si no, voy a malinterpretar ese tratado. Una vez hemos pasado también esa barrera, que ya son dos barreras y no son pequeñas,
tenemos que pasar a la interpretación. Vale, bien, he podido leer lo que han escrito, he podido entender aquello que he leído para poder estudiarlo. Ahora, como son manuales prácticos, en este caso el anterior que he citado era cómo se luchaba usando ciertas técnicas y ciertos armamentos, tengo que pasar a la interpretación, a la puesta en práctica de todo aquello que he estudiado. Otra, bueno, no voy a llamarlo barrera, pero sí es un trabajo muy importante. Una vez hemos hecho ya esas tres cosas, pasamos al siguiente paso. Ya quiero poner en práctica, pero me hace falta ya no solamente comprender la información, yo tengo que tener unos elementos prácticos para, por ejemplo, aprender a luchar. Necesito, si a mí me están mostrando que hay dos caballeros armados con armaduras, tengo que tener unas reproducciones funcionales de esas armaduras, que no pueden ser cosas que se parezcan a. Entonces ya tenemos que acudir a través de la cultura material, a otros elementos. En este caso, pues, ir a un museo, ver las piezas originales y después acudir a artesanos especializados que nos hagan reproducciones lo más fieles posible de esas piezas originales. Algo que no es ni barato ni fácil de conseguir, puesto que no queremos algo que parezca, queremos algo que sea totalmente funcional y para usarlo en el siglo XXI con unas garantías de seguridad que quizás en el siglo XV el concepto de seguridad que tenían era diferente al actual. O sea, no queremos lesionarnos ni matarnos por el camino. Pues con esos elementos ya tenemos que hacer una labor de arqueología experimental. ¿Qué es la arqueología experimental? Para quien no lo sepa, por ejemplo, la arqueología tradicional, pues ya se sabe que es pues ahondar en un resto arqueológico, en una pieza del pasado y estudiarla. Y bueno, y tiene varias fases, o sea, vamos a descubrir, estudiar y después poner en su contexto. Lo he simplificado muchísimo. Espero que no me riña después. No, pues la arqueología experimental es básicamente, mediante reproducciones, porque por supuesto no vamos a hacer pruebas con un elemento arqueológico. Aparte de que está degradado, sería una irresponsabilidad. Si yo quiero hacer pruebas con una armadura, no voy a coger una armadura de hace 500 años, tiene que ser una armadura moderna, ¿no? Con las características de una histórica. Pues entonces hacer pruebas de realmente lo que se podría hacer con esa armadura, con ese arma, con el calzado que llevaría la persona a la que queremos emular y poner en práctica aquello que hemos estado estudiando e interpretando de los tratados. Bueno, pues eso sería, por así decirlo, el grueso del trabajo que nosotros en nuestra asociación hacemos antes de divulgar. O sea, nosotros divulgamos aquello que hemos estudiado antes siguiendo muy por encima los pasos que he comentado. Y después, la parte final, esos resultados los contextualizamos. Los contextualizamos para una divulgación en el siglo XXI, moderna, porque nosotros lo que queremos es más que emular una gloria pasada. Bueno, aquí sí voy a hacer un pequeño inciso. Nosotros trabajamos muchísimo lo que es la historia de la guerra, más que la historia militar. O sea, y en el momento que nosotros presentamos los resultados de nuestros estudios, siempre lo intentamos hacer de manera aséptica, porque creo que en esta sala estaremos todos de acuerdo en que cualquier guerra es una tragedia y cualquier derramamiento de sangre, sea cualquiera de la fe que sea, y aunque hayan pasado cientos de años, no es un acontecimiento heroico, sino que es una tragedia que lamentablemente ha pasado, pero que ojalá no se vuelva a repetir. Sin embargo, pues lamentablemente se repetirá. Bien, bueno, pues hablando de libros en el contexto de la Guerra de Granada, más allá de las crónicas que narran lo que nuestros compañeros, bueno, de lo que los otros ponentes anteriormente han hecho con tanta lucidez, nosotros lo que nos interesa es un contexto muy general, sin ahondar, para poner en su sitio las dos obras de las que vamos a hablar después. En un principio era un conflicto que era esperado e inevitable. El reino de Granada tenía que caer. El reino de Granada, de hecho, en los tiempos justamente antes de la guerra de Granada, era presa relativamente fácil. Era un gigante con los pies de barro. No tenía
potencia militar suficiente para hacer frente a un frente organizado de dos grandes potencias militares como eran el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. El Reino de Castilla y el Reino de Aragón eran reinos que en ese momento a nivel militar eran muy fuertes, por varios motivos. El Reino de Aragón, sobre todo, había sufrido un proceso de modernización, sobre todo la artillería. La guerra de Granada no se puede entender sin artillería. Aunque llame quizás más la atención los golpes de mano, las cabalgadas, las batallas puntuales, a campo abierto, pero eran muy puntuales, pero lo que se daba era asedios. Y la gran diferencia de los asedios respecto a siglos anteriores es que las ciudades, o sea, las ciudades amuralladas no están preparadas para la artillería. Y Fernando tenía un gran tren de artillería. De hecho, después de Francia, se podría decir que tenía uno de los trenes de artillería más grandes de Europa. Pero también los nazaríes en ese momento no podían responder. Podían, como en la batalla de Lucena, hacer esfuerzos puntuales para intentar dar un golpe de mano, pero ya esos esfuerzos eran totalmente a la desesperada, puesto que no tenían una capacidad real. De hecho, la sociedad nazarí, como hablaremos después de ello, no estaba tan militarizada como la sociedad castellana y la aragonesa, por varios motivos. Dentro del contexto previo a la Guerra de Granada tenemos que los reyes Isabel y Fernando acaban de salir de una guerra de sucesión, la guerra de sucesión castellana, donde Isabel acabaría siendo reina, pero estaban justamente después de asentar su poder, estaban en un momento bastante delicado, puesto que tenían a una nobleza bastante poderosa y que había perdido en muchos casos bastante de sus privilegios. Entonces necesitaba, para evitar posibles alzamientos, necesitaba darle un objetivo común. Y el Reino de Granada era perfecto por varios motivos. Primero, porque Fernando quería acabar con ese enemigo en el sur, puesto que sus ojos estaban puestos en el Mediterráneo, sus intereses en la península itálica. E Isabel sí tenía una vocación más de cruzada, más de volver a reconquistar esos territorios que ella consideraba que tenían que ser cristianos. El caso es que el Reino de Granada tenía que desaparecer y utilizaron pues la coyuntura de dar un propósito a aquellos que les fuesen fieles, a aquellos nobles que les fuesen fieles, de una futura recompensa de ese jugoso reino. A partir de aquí vamos a ir ya a los libros. Bueno, voy a hacer un pequeño apunte. Aquí veremos que ilustramos con una fotografía. Bueno, esta es de nuestro grupo de recreación histórica y lo que estamos haciendo es un ejercicio de reconstrucción de una ruta que sí se dio históricamente. Es una marcha al castillo nazarí de Linza. Bueno, ya no era Castillo Nazarí de Linza, está en Güejar Sierra, en Granada, y de hecho esta marcha seguía la misma ruta que siguieron las tropas del conde de Tendilla y de Gonzalo Fernández de Córdoba, ya una vez acabada la Guerra de Granada, en la rebelión mudéjar, que empezó en el Albaicín, y bueno, después se extendió por toda la Alpujarra. Pues bueno, como en una expedición de castigo, fueron al castillo de Linza, que era una de las fortificaciones que había en Güejar Sierra. Y bueno, esto no se sabe mucho, pero allí la verdad es que las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba y de conde de Tendilla fueron derrotadas. Tuvieron que volver para Quentar y solamente al día siguiente pudieron volver y ganaron el castillo por una pequeña traición interna que hubo entre uno de los vecinos, que bueno, eso ya es otra historia. Nosotros, a través de lo que hablaba antes, a través de la arqueología experimental y la cultura material, intentamos reproducir la indumentaria, el calzado, el armamento, hasta los detalles que no son posibles, para ver hasta qué punto los hechos que nos cuentan las crónicas son reales o son inventados, porque muchas veces a lo mejor las crónicas nos hablan de que recorrieron a uña de caballo tal distancia y después se han hecho experimentos diciendo no, esta distancia es materialmente imposible de ser cubierta a caballos por el camino que dijeron con la impedimenta que decían.
La arqueología experimental está no para contradecir la historia, pero sí para dar otro punto de vista de los hechos que nos cuentan y que muchas veces no son contrastados. Bueno, pues volvemos a los tratados. Bien, ¿cómo distinguimos un tratado? ¿Cómo nos acercamos a un libro de guerra? Primero hay que decir que hay varias clases de tratados. Por ejemplo, hay tratados de guerra que te enseñan el arte de la guerra, pero de los ejércitos en batalla. Después hay otros tratados que lo que te hablan son de duelos judiciales, de cómo se ha de luchar de uno contra uno y siguiendo una regla. Luego están los furusillas. Y estos son un tipo de tratado muy especial, puesto que son de origen islámico y lo que tratan sobre todo no son de tratados de guerra en general, sino son tratados de guerra a caballo y siguiendo los preceptos de la caballería. Porque siempre, casi siempre en el imaginario que tenemos, cuando hablamos de un caballero, nos imaginamos a un caballero cristiano. Pero los musulmanes tenían su propio código de caballería y es más, el caballo en la cultura musulmana estaba muy por encima de lo que los cristianos incluso le tenían en estima. O sea, el caballo es algo fundamental en la manera de hacer la guerra de los musulmanes y los nazaríes no eran una excepción. Bien, en los tratados tenemos que ver una cosa, un tratado es un libro y un libro no lo podía leer cualquiera, para leer un libro tenías que saber leer. O sea, los tratados iban dirigidos a una élite guerrera, pero ilustrada también. Por lo tanto, más adelante ya hablaré un poco de la importancia de esa fuente de transmisión. No era una fuente de transmisión a cualquiera, era una fuente de transmisión a gente de armas, pero con una capacidad cultural, o como mínimo a sus caudillos. Bien. Y en los libros no solamente no eran manuales prácticos de cómo hacer la guerra, sino también de cómo justificarla. Porque estamos hablando, por ejemplo, en la cultura cristiana, matar es un pecado mortal. Entonces, si matar es un pecado mortal, el acto de matar lo tienes que justificar muy bien para que tu alma no sea condenada. Pues en un tratado en el que te enseñan a matar de manera eficaz, tenían que venir también insertos, en el caso de los cristianos, los valores cristianos, en el caso de los musulmanes, los valores islámicos del Corán. Bien, y muchas veces nosotros cuando hablamos de un tratado práctico de algo, nos imaginamos un tratado muy concreto, y no era así. A veces en un mismo tratado había, pues, por ejemplo, en un tratado de guerra podías encontrar páginas que te hablan de medicina, otras de geografía y otras de cómo elegir un buen caballo. O sea, los tratados de guerra eran compilaciones de los saberes de la época que de manera más o menos sinérgica te podían ayudar a ganar una batalla o a convertirte en un guerrero ideal. Bien, bueno, pero los tratados los escribían personas. Evidentemente los tratados no se escribían solos y lo interesante de un tratado es que son la compilación de conocimientos de una o varias personas que escribían para un fin concreto. Bueno, aquí tenemos dos nombres. He elegido a dos tratadistas, uno cristiano italiano, pero que luchó en la Guerra de Granada, y a otro musulmán nazarí. No era contemporáneo a la Guerra de Granada, pero su obra sí sirvió como justificación de su yihad. Por un lado tenemos a Pedro Monte, esa es la castellanización del nombre, es Pietro Monti, Petrus Montius, bueno, se lo llama de varias maneras, y era un personaje muy especial. De hecho, la escuela de grima que nosotros tenemos, de grima histórica, que tenemos en Granada, se llama Sala de Armas Pedro del Monte, en honor a este personaje. Bueno, pues este señor era un condottiero era un mercenario italiano, que tenía una larga trayectoria militar. De hecho, la primera batalla de la que se tiene referencia fue conduciendo 300 hombres contra tropas aragonesas. O sea, este señor que sirvió
a la corona aragonesa y a la corona castellana, en un principio empezó luchando contra ella. Lo que tenemos que entender es que en la Italia del 480, bueno, y en la península ibérica también, las guerras y las alianzas no eran así como encarnizadas de por vida. Muchas veces la guerra era una conveniencia. Y el que era amigo podía ser enemigo a la semana siguiente y viceversa. Y no pasaba absolutamente nada. Era producto de su época. Bueno, pues aquí este hombre pues, ha escrito varios tratados. Los dos principales son, bueno, el nombre largo, Ataque Artis Militaris Collectanea y De Dignocendis Hominibus. Esta obra de Dignocendis Hominibus actualmente se conserva en Córdoba. Y es muy interesante porque está dedicada a la reina Isabel la Católica, ¿no? Y esto es un poco, la traducción sería por la dignidad del hombre. Y el libro anterior, pues sí sería el tratado del que vamos a hablar a continuación. Y bueno, este hombre estuvo varias veces en España durante la Guerra de Granada, en 1484. Se sabe que tuvo relación con Pedro Navarro, un personaje bastante ilustre después de la campaña italiana de Gonzalo Fernández de Córdoba. Y de su experiencia en la Guerra de Granada, a partir de ahí escribió mucha de su tratadística que después sería utilizada en Italia. De hecho, compartió también bastantes lazos con gente cercana al gran capitán. Por otro lado tenemos a Ibn Judayl. Esto es una simplificación de un nombre que es realmente largo y no estoy capacitado para pronunciarlo. Bueno, pues vemos que se sabe que nació en 1329, pero se desconoce la fecha exacta de su muerte, así que la he puesto en interrogante. A diferencia de Pedro Monte, este hombre no era militar, era un cortesano. ¿Sabía del arte de la guerra? Lo que su condición de noble y cortesano le podría dar. ¿Por qué? Porque la guerra formaba parte de la educación. La guerra era algo que toda persona de cierta nobleza tenía que conocer. ¿Por qué? Porque dentro de sus deberes estaba el comandar tropas y el luchar a favor de su emir, de su rey, de quien fuese preciso. Y bueno, se sabe que estuvo al servicio de diversos mandatarios nazaríes, principal Mohamed V, y para el que escribió sus principales obras. Y tiene dos obras principales, aparte de varios libros misceláneos y poesía. Pero las obras que nos interesan son dos. Una es Ornamento de las almas y divisas de los habitantes de Al-Ándalus, y el siguiente, que es el manual más práctico y no lo es tanto, que se llama Gala de caballeros y blasón de paladines. El primero, voy a hacer un pequeño acercamiento, se trata de una obra no militar, pero sí en favor de la yihad. Porque tenían un problema. En esta época bastante antes de la Guerra de Granada, ya tenían un problema. Y era que cada vez el poder militar nazarí se estaba mermando. ¿Por qué? Porque primero ya no contaban con el apoyo del norte de África y realmente lo que se ha hablado antes de la ceifa, de la algara, por supuesto se daban de los nazaríes a los reinos cristianos, pero es que de los reinos cristianos también se daban de manera continua al reino de Granada, que es que no era una costumbre nazarí o musulmana, es que era una costumbre peninsular. De hecho, también había algaras entre nobles cristianos entre sí. El grado de militarización de la península ibérica sobre todo a los reinos castellanos y aragoneses, era muy importante. No solamente por defender en los territorios de frontera los posibles ataques de las algaradas nazaríes, sino porque muchas veces uno tenía que temer a su propio vecino. Hasta que llegaron los reyes católicos y pusieron un poquito de orden, la cosa estaba bastante complicada. La diferencia, sobre todo, entre las sociedades nazarí y castellana o aragonesa, era que en los territorios castellanos estaba muy claro que los campesinos no eran solamente campesinos. Cuando se habla de la defensa de las ciudades, como se ha hablado antes de la defensa de Lucena, no estamos hablando que Lucena tuviese un número muy importante de gente de armas. No, lo que estamos hablando es que, aparte de la gente de armas que pudiese tener,
los campesinos estaban formados militarmente. ¿Por qué? Porque era su obligación. Era obligación, y aparte, no solamente de formación, sino que por ordenanzas que están muy claras. Hay ordenanzas castellanas, aragonesas, varían, pero son bastante similares. En cada hogar tenían que tener un equipo militar. O sea, tenían que tener lanza, tenían que tener un almete, depende de la época, tenían que tener un tipo de armas por si eran llamados a defender los intereses de su señor o de su rey. Y tenían que tener, por lo menos en algunos casos, un día de entrenamiento al mes. Aparte, en la parte que a mí me interesa, que es el estudio de la esgrima histórica, había el tema del uso de las armas. Otra cosa es la tenencia, que ya son dos cosas diferentes, pero aprender a usar ciertas armas las tienen que aprender a usar todos. El tenerlas, las tienen que tener guardadas, bien controladas, porque evidentemente si no tenías cierto apellido o cierto estatus, tú no podías ir armado por la calle, tenías que pedir un permiso y pagar por ello y dar un motivo. Pero si la tienes que tener en tu casa, es un poco como en Suiza, por si te llamaban a la milicia concejil y tenías que tomar campaña a favor de tu señor o tenías que defender esas tierras. Por lo tanto, Lucena y otros pueblos no estaban indefensos. No estaban indefensos ante una algara, ante una depredación normal, de las que se hacían cada verano, porque aparte se hacían normalmente en verano. Cuando ya le viene un ejército, aquí ya tuvieron un problema. Pero bueno, ya todo esto lo han contado anteriormente y no vamos a ahondar en ello. Bueno, pequeño apunte, te gustará la medalla conmemorativa. Creo que en el Prado hay una de estas y es en honor a Pedro Monte, que cayó sirviendo a la República de Venecia en 1509. Y al final pues le hicieron, a nivel póstumo, le hicieron una medalla conmemorativa. Bien, las dos obras que escribieron, y con esto ya voy a acabar. Las dos obras que escribieron cada uno de los personajes que he citado antes básicamente son opuestas, no tienen nada que ver. Porque a través de la transmisión de la información podemos ver cómo cambia el mundo y cómo cambian las mentalidades y la manera de hacer la guerra. El Colectánea, el resumen del título tan largo que di antes, es una de las obras misceláneas que aquí pues tratan de anatomía, tratan de cómo controlar los humores, de cómo luchar armado o desarmado. Te hablan de cómo hacen la guerra los diferentes países, te hablan hasta de Asia. O sea, imaginaos, a finales del siglo XV te hablan de los asiáticos, de cómo son los asiáticos. Esto es un pensamiento totalmente renacentista. Este hombre no veía la guerra como simplemente un mero acto de violencia. No, tenía que ir inserta en un discurso mucho más grande. Era otra manera de hacer política y eso lo trajo de Italia. Y eso, el rey Fernando, lo tuvo muy, muy claro. Se quiso rodear de gente que hiciese cambiar su manera de hacer la guerra. De hecho, en las campañas italianas, su guerra ya no era una guerra medieval, ya era una guerra totalmente moderna. Y la guerra de Granada fue el teatro de operaciones donde evoluciona esa guerra, no solamente a nivel práctico y de armamento, sino a nivel de mentalidad de cómo hacer la guerra. Bueno, pequeño apunte, Pedro del Monte, para que veáis qué tipo de personaje era, fue consultor de Leonardo da Vinci. O sea, Leonardo da Vinci le preguntaba acerca de parábolas de proyectiles para alguno de sus inventos. Es un manual práctico. Te explica claramente qué hacer en cada situación, cómo dirigir a tus hombres, cómo los tienes que armar. Y con instrucciones muy, muy precisas. O sea, se buscaba que ese libro pudiesen acceder a él un capitán para ayudarlo a mejorar en su manera de combatir. Bien, y lo que también se puede ver en el libro de este hombre es que no habla desde la teoría, habla desde su experiencia práctica. O sea, estamos hablando de una persona que lleva luchando en campos de batalla italianos desde los 16 años, ¿no? Y para nada entra en la fantasía de muchos cronistas y tal. Aquí, por poner un ejemplo, en uno de sus libros
te muestra cómo enfrentarse a una carga de caballería. Pues lo primero que te dicen es que no la resistes, como se ve en las películas. Ponen pues las armas de asta, pero aparte lo que decían era y que cada uno de los infantes haga acopio de 2 o 3 piedras de gran tamaño. O sea, y básicamente lo que te decía era que antes de que llegase, si puedes tirarle 2 o 3 piedras, se las tirases. Que cuando viniesen los caballos, te abrieses. Y que cuando pasasen, intentar atacarle por la espalda. O sea, estamos hablando de un concepto de guerra práctica, eficiente y para nada heroica. Lo que buscaban era el mayor daño posible con el mínimo número de bajas por parte del ejército que estuviese defendiéndose. El Gala de Caballero y Blasón de Paladines no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de, es un fursilla, un libro de caballería, donde el 80% del libro te está hablando de caballos. ¿De qué colores? Si tiene el lunar marrón se llama de una manera. De qué enfermedades pueden tener, de cómo elegirlo. Luego, de juegos de armas, cómo jugar las cañas. Algo que sí te puede entrenar para la guerra, pero no es guerra, es ideal. Y todo adornado de mucho verso, de mucha parafernalia, sobre todo relacionada con la yihad. Pero la yihad que intentaban, por así decirlo, alentar en el Reino de Granada era una yihad diferente a una yihad ofensiva, porque es que no tenían capacidad. Ya esto no era el califato omeya, que sí tenía una capacidad bélica importante. Hay un concepto de la yihad que se llama el ribat, que lo mencionan muchísimo, tanto en la obra anterior como en esta, en la obra anterior del mismo autor, que es la yihad defensiva. Decían que un día de yihad de ribat en el reino nazarí resistiendo, porque ellos veían que había enemigos alrededor, resistiendo, equivalían a 5 días en una yihad activa, en una yihad atacando. Y dentro de esa ribat, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Se limitaba a defenderse? No. La algara, la depredación de recursos de alrededor para mantener las fronteras activas, también entraba dentro de esa yihad defensiva. Pero en ningún momento pretendían atacar a gran escala a los otros reinos peninsulares, no porque no quisieran, sino porque ya no podían. En los últimos tiempos carecían de medios y lo que hacían era una guerra medieval, que estamos viendo que cuando ya se enfrentaron a la guerra moderna que plantearon los reyes católicos, pues ya no tenía cabida y perdieron. Pues todo esto lo sabemos gracias a estos libros. Y en nuestra asociación lo que intentamos es las pequeñas cuestiones prácticas, ver cómo se hacían, intentar emularlas con ejercicios de recreación histórica como los que he mostrado en la fotografía anterior. Y espero, que creo que más o menos he ido. Y con esto, pues muchas gracias por su tiempo y bueno, espero no haber sido muy pesado. ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta en relación a esta ponencia? Bueno, me voy a preguntar yo otra vez. ¿La intendencia de la que lleva cómo se trataba? Bueno, es una pregunta muy genérica, puede acotar un poco. Es que la intendencia es algo... Bueno, solo el sustento de las tropas. El sustento de las tropas. Bueno, pues depende del tipo de campaña, Si era una algara, que era lo más común, era siempre pequeñito, porque se habla casi siempre de la peonada y de la gente de armas, ya que iba a caballo. Pero dentro de esos pequeños contingentes, lo que lo hacían era sobre la marcha. Iban, de hecho, muy, muy ligeros, o sea, no llevaban apenas nada, y se iban alimentando de lo que iban cogiendo por el camino, porque lo que eran golpes de mano para robar ganado, después para hacer tala, o sea, para hacer destrucción de las vides, de los olivares, de lo que tuviese el adversario, pero también lo que tenemos que entender era que para el robo, porque a fin de cuentas los cristianos robaban a los musulmanes y los musulmanes a los cristianos, para el robo necesitaban aparte pues braceros para llevarlo, braceros, acemilas también para llevar el botín y pastores.
Entonces, muchas veces es que la intendencia la hacían sobre la marcha. En la guerra ya de Granada ya era otra historia, porque ya los trenes de artillería, la peonada que había ya era simplemente para abrir caminos sobre la marcha. Era ya guerra moderna. Tenía que haber una línea de abastecimiento. De hecho, los nazaríes eran especialistas en atacar la línea de abastecimiento porque no podían enfrentarse a las tropas bien armadas de los cristianos. Son dos conceptos diferentes. Uno sería, no vamos a llamar guerra de guerrillas, sino guerras de golpe de mano y depredación y volver, que iban con lo opuesto. Y la otra ya sí es una guerra muy parecida a la moderna, con línea de abastecimiento, una intendencia bien desarrollada. Y de hecho que fue lo que hizo que los asedios de la artillería de Fernando el Católico tuviesen éxito. Porque sin ese tipo de abastecimiento tú no puedes mantener cerca una ciudad durante mucho tiempo, sobre todo hasta rendirla por hambre o por artillería. Vamos, como en la marca, la verdad que iban combatiendo y iban... Sí, claro, pero aparte que en las depredaciones, o sea, en lo que son las algaradas o las ceifas, era todo muy rápido. No podía, o sea, no paraban, o sea, de hecho los campamentos tienen que ser muy rápidos. ¿Por qué? Porque cuando entraba en territorio enemigo, sobre todo las zonas de frontera tenían una capacidad de respuesta muy rápida. O sea, y entre ellas se apoyaban. En el momento, aparte que con el tema de la almenara, cuando uno entraba a un pueblo, los pueblos de al lado ya estaban enterados, ya estaban avisados. Y se reunían tropas de varios pueblos para ir a por los que estaban por el ganado. Y había golpes y contragolpes. Por lo tanto, es que no se podían quedar. O sea, no había una línea de abastecimiento. ¿Por qué? Porque es que era todo muy rápido. Bueno, pues os pido que... Sí. He escuchado que en aquella época para llevar armamento había que pagar y justificar el porqué. Sí, y bueno, con esto ya acabo. Y eran contextos muy concretos. Ahora no me la he traído aquí, pero hay un caso de un comerciante de Jerez de la Frontera, en el año 1472. No, lo digo en memoria, pero creo que lo he dicho bien. En el cual esa persona podía aprender esgrima, esa persona podía, por así decirlo, saber defenderse, pero no podía llevar un arma. ¿Por qué? O sea, no podía llevar un arma si no estaba trabajando para su señor. O sea, en el momento de guerra, sí tú puedes llevar el arma, ¿pero por qué? Porque estás yendo a la guerra, estás yendo a una algarada y es tu señor el que te da permiso a usar ese arma. Pero llevarla para tu propia defensa, y como arma entendemos una espada, porque había armas que no eran consideradas armas. Por ejemplo, yo llevaba un cuchillo así de grande y podía ser considerado herramienta de trabajo, si mi profesión así lo justificaba. No, pero una espada ya era un símbolo. Entonces, pues, hay una carta, no recuerdo exactamente a quién, pero era al mandatario local, en la cual se le pedía permiso para llevar un arma, porque había gente en un mercado que le quería mal y bueno, y luego en la carta era pues muy floreada y decía que soy muy buena persona, que yo solamente la quiero para defenderme, y después hay una respuesta que dice que sí, que se la dan, pero tiene que pagar tanto y la licencia es por un año. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la Edad Media nos la imaginamos como que todo era como muy disperso. No, la burocracia ha estado aquí desde la Edad Media y desde mucho antes. Y para llevar un arma que no te correspondía por apellido, o sea, si tú eras alguien, si tú eras un noble, no necesitabas permiso de arma. Es que de hecho tú llevabas el arma aunque no supieses manejarla porque era parte de tu vestimenta. Bueno, pero esto es un caso particular. Bueno, pues para el año que viene entran 2 horas.